Bueno, hoy he salido a la naturaleza para hablar sobre ingeniería genética y mutaciones genéticas y cómo nosotros utilizamos esto como herramienta para nuestro beneficio. He hablado primero de cómo las mutaciones genéticas son un factor, un motor de la evolución, y en este vídeo vamos a hablar de organismos modificados genéticamente y cómo nosotros, mediante la selección artificial y la hibridación, hemos conseguido todos estos alimentos que nosotros comemos. Hablemos del trigo, hablemos del maíz, hablemos también de las bananas, hablamos de las sandías. Cualquier tipo de fruta, cualquier tipo de cereal que nosotros comemos hoy en día han sido seleccionados de manera artificial o mediante hibridación para ser los organismos y las frutas que nosotros comemos hoy en día. Nada tienen que ver las especies silvestres con lo que nosotros estamos comiendo hoy en día. Pues todas las frutas y vegetales que tenemos hoy en día han sido seleccionados para tener estas propiedades organolépticas que nosotros queremos. Estos colores, estos gustos, estos olores, que nosotros pues encontramos encantadores, ¿no? A todo el mundo le gustan las fresas, a todo el mundo le gustan las bananas o whatever, ¿no? Que se dejaba crecer unas plantas y si se veía que una tenía unas propiedades que eran mejor, pues se cogían las semillas de esta y se plantaba la siguiente generación a partir de esta que tenía pues estas características, y así de manera intencionada. Cuando hablamos de organismos modificados genéticamente, hablamos de aquellos que de manera racional les hemos introducido un gen específico para tener ciertas propiedades. Cuando cogemos, por ejemplo, organismos modificados genéticamente, lo que hacemos es este mecanismo que hacen las bacterias de coger genes desde el ambiente o introducirlos desde algún compañero o desde un virus y utilizarlo para modificarlo a nuestra voluntad, introducirle el gen que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos genes de tomates que son capaces de resistir mejor el frío, que necesitan menos agua. Tenemos el arroz dorado, por ejemplo. El arroz dorado es una variedad del arroz que está modificada genéticamente para que pueda expresar más vitamina A. Es un gran avance, por ejemplo, porque permitiría tener vitamina A en países donde la dieta está basada prácticamente solo en arroz. Hay muchos problemas de deficiencia de vitamina A que causa, por ejemplo, ceguera en muchos niños. Entonces, tener en la vía principal de la dieta, que es el arroz, un gen que te está expresando la vitamina A, supone salvar muchísimas vidas. Tenemos plantas que pueden expresar la toxina Bt. La toxina Bt es una toxina producida por Bacillus thuringiensis que solo afecta a artrópodos, ¿no? A insectos. Entonces, si nosotros la ponemos en una planta y es capaz de expresarla, tenemos una planta resistente a plagas. Y muchísimas son las propiedades que pueden tener. Y de igual manera que te comes un plátano o una sandía que no tiene pepitas porque ha sido seleccionada para tener pues, ciertas características genéticas, ¿no? Como por ejemplo no tener pepitas o ser más carnoso o más gustoso de manera pues, artificial mediante siembras y selecciones, un organismo modificado genéticamente no debería suponer ningún peligro, simplemente por el hecho de que del mismo modo que tú te comes genes de un pollo cuando te estás comiendo pollo y no te crecen alas, te puedes comer genes de un tomate que tiene un gen para resistir mejor pues, cualquier cosa, el frío, y este gen pues, no va a suponer ningún problema para ti. Además, si no tiene ningún producto, si no está expresando nada que sea cancerígeno, pues no tiene por qué pasar nada. Con todo esto, concluir con una cosa: comed fruta. La fruta es muy buena. Un besito.